Buenas noches, queridísimos hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Nos vamos a poner en las manos del Señor. Le vamos a pedir que nos guíe y nos ilumine. Siempre tenemos un tema lindo y especial, hermanos, porque siempre estamos estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Así es que yo los invito para que oremos y nos pongamos en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Padre nuestro, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús a darte gracias, a bendecirte, Señor, a agradecerte por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres amor. Esa es tu naturaleza, Señor, y todo lo que haces en nuestra vida es por amor, Señor. Tú nos amas con amor eterno, tanto así que diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Señor Jesús, te damos gracias a ti porque tú estuviste dispuesto a ocupar nuestro lugar, Señor. Gracias porque esa cruz nosotros la merecíamos, Señor, merecíamos los clavos, Señor, merecíamos la corona de espinas en la cabeza, el látigo en la espalda, la lanza en el costado. Pero hoy por tu misericordia estamos bendecidos, estamos bien. Tú compraste nuestra salvación, Señor, con precio alto. En esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que haces con nosotros. Señor, gracias por las experiencias de placer que nos das y gracias por las experiencias de dolor, Señor. Padre, tú tienes un buen propósito. Tus balanzas son justas. Tu palabra dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Señor, gracias, porque si hoy estamos en medio de alguna prueba, alguna tribulación, tú tienes un buen propósito, Señor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Gracias, Señor, porque tú tienes para nosotros un plan perfecto, Señor, y tú quieres que seamos tu esposa. Señor, también te damos gracias por tus bendiciones espirituales, gracias por tu sangre con la que nos has comprado, por tu nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Tu nombre, Señor, está sobre todo nombre de problema, dificultad. Tu nombre, Señor Jesús, está sobre todo nombre de enfermedad, de escasez, de tribulación, Señor. Tu nombre lo llena todo, tu nombre es lo que nos levanta. Y Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos una Biblia en nuestro idioma. Gracias porque tenemos enseñadores, tenemos maestros que nos enseñan tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos entenderla, Señor. Padre, venimos con humildad a suplicarte que nos des el pan de tu palabra en esta noche. Señor, así como la mujer sirofenicia cuando clamó, Señor, por una migaja de pan. Señor, hoy eso te pedimos, Padre. No merecemos que nos des un pan completo, con solo una migaja que nos des, algo que nos cambie, que nos transforme. Algo, Señor, que satisfaga nuestra necesidad espiritual que tenemos de ti, Señor. Susténtanos con tu palabra, Señor. Fortalécenos con el pan de tu palabra, que podamos continuar caminando, Señor Jesús, que si estábamos por desmayar, Señor, que venga tu pan y nos fortalezca y nos ayude a seguir para poder llegar a esa tierra que fluye leche y miel, para llegar a la meta espiritual. Señor, abre nuestra mente en esta noche para que podamos entender las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos para que podamos aprender a escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos por esta noche, bendito seas por siempre, Jesús. Gracias por las personas que ya estamos aquí, danos nuestra porción. Oramos por la porción de los que se añadirán y aún oramos por las personas que verán este mensaje en internet. También a ellos dale su porción, satisface sus necesidades. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Una cosita más y déjenme ver. Aquí está. Y listo. Les comparto la presentación. Y queridísimos hermanos, la noche de hoy volvemos a retomar el tema del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de las vestiduras, que fue un tema muy lindo. Hoy volvemos, hermanos, al tema del Espíritu Santo, pero vamos a ver el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. Vamos a ver, hermanos, la dependencia que el Señor Jesús tuvo en sus días de humanidad aquí en la tierra, dependencia al Espíritu Santo. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, hermanos, para que nosotros podamos tener la misma relación con el Espíritu Santo que el Señor Jesús tuvo en sus días de humanidad. Como siempre les aclaro, el tema fue tomado del material del pastor Carlos Estal. Este es el contenido de esta noche, hermanos. Vamos a tener, realmente son 4 temas grandes. El último es importante, que es la aplicación para nosotros.
El primer tema, hermanos, es el Espíritu Santo en la vida, en el nacimiento del Señor Jesús. Lo vamos a ver en la segunda parte, que es en su vida, ya no solo en su nacimiento, en su vida, y ahí lo vamos a desglosar un poquito. Lo vamos a dividir en tres grandes aspectos. El primero es la dependencia del Espíritu Santo en los días de su humanidad. Vamos a estudiar la relación del Señor Jesús con el Espíritu Santo. Y ya en ese segundo tema lo vamos a subdividir en 5 más, hermanos. Vamos a estudiar cómo el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y uno dirá, ¿y el Espíritu Santo me puede llevar? Pues el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Y donde esté la verdad del Señor, ahí nos va a llevar el Espíritu Santo. Inciso B dice, echa fuera a los demonios por el Espíritu Santo. Hermanos, eso es algo que el Señor también a nosotros nos puede capacitar a través de su Santo Espíritu, que podamos echar fuera demonios. El Señor dice que es lleno del Espíritu Santo. Inciso D, anduvo en el poder del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo siempre estuvo sobre él. Todo eso está relacionado con el Señor Jesús y el Espíritu Santo en su vida. En el punto 3 del inciso B dice, el Espíritu Santo tenía, el Señor Jesús tenía la unción del Espíritu Santo como profeta, como sacerdote, como rey y como nazareo, que ese tema lo estudiamos hace como unos 21 días, hermanos, la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y eso también lo cumplía el Señor Jesús. Luego vamos a estudiar al Espíritu Santo en su muerte, al Espíritu Santo en su resurrección, que estuvo presente también, y necesitamos, hermanos, no solo para el día de nuestra resurrección, sino a veces estamos sintiéndonos en experiencias de muerte y necesitamos que el Espíritu Santo nos levante. Y por último, vamos a estudiar el Señor Jesús da su Espíritu a todo aquel que se lo pida. Eso es para nosotros. La próxima semana, si Dios lo permite, hermanos, vamos a estudiar al Espíritu Santo en la vida del creyente. Hoy estamos estudiando al Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús como un gran ejemplo. Así es que vamos a la primera parte, hermanos, el Espíritu Santo involucrado en el nacimiento del Señor Jesús. Vamos a leer Lucas 1:35 y hoy le voy a pedir a favor a la hermana Cristel si fuera tan fina de leerlo. Sí, pastor. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, muchas gracias. Hermanos, esta es la conversación que tiene el ángel Gabriel con María cuando le está dando la noticia del nacimiento del Señor Jesús. Tienen una conversación y ella le pregunta, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Ustedes saben que la palabra conocer en la Biblia significa no tengo una relación íntima. Y aquí es donde el ángel le responde. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hermanos, en la vida del Señor Jesús podemos entender claramente, hermanos, que en su nacimiento estuvo la intervención del Espíritu Santo. En el caso de María, ella proveyó una parte, hermanos, la parte humana, pero la parte divina la dio el Espíritu Santo. Hermanos, recordaremos que el Señor Jesús es 100% hombre, pero 100% Dios. Así es que María, su madre, proveyó la parte humana, pero la parte divina la proveyó el Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, qué de especial hubo con la intervención del Espíritu Santo en el nacimiento del Señor Jesús. Si lo podemos decir de esta manera, el Espíritu Santo implantó una semillita en el vientre de María y ahí es donde se empezó a formar. Y hermanos, saben que eso es una figura de lo que sucede en nosotros cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que implanta una semillita en nuestro corazón, en nuestro viejo corazón o nuestro corazón carnal. Allí se siembra una semillita y esa es la semillita que tiene que ir creciendo poco a poco, que eso es lo que nosotros le llamamos el nuevo hombre o el nuevo corazón. Les hice un pequeño diagramita, pues yo no puedo dibujar, pero se los voy a mostrar más adelante. Pero con relación al nacimiento del Señor Jesús, estas son las citas bíblicas que necesito que leamos para comprender mejor. Vamos a leer el Evangelio de Juan 1, del 1 al 4. Si fuera tan amable, hermana Cristel, por favor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén, gracias. Hermanos, aquí está teniendo una conversación el Señor Jesús con un fariseo que se llamaba Nicodemo, que lo fue a ver de noche. Y hay algo importante que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, está en el versículo 3, lo acabamos de leer. Ujú. El Señor Jesús le responde, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, el Señor Jesús está hablando de nacer de manera espiritual. Por eso le dice, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, hasta que no nacemos de nuevo, hasta que no nacemos en Cristo Jesús, no podemos ver el reino de Dios. A la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, puede leer la Biblia, pero no va a tener el entendimiento, no va a poder ver el reino de Dios, porque no ha nacido de nuevo todavía. Entonces el Señor le contesta a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un fariseo, no entendió y en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, a estas alturas Nicodemo nunca había visto que esto sucediera, así es que él no estaba comprendiendo bien. Pasemos por favor a la segunda parte, Juan 1 del 5 al 8, y vamos a comprender qué es eso de nacer de nuevo que el Señor Jesús le está explicando a Nicodemo. Por favor, hermana Cristel, si fuera tan amable. Dice Juan 1 del 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Hermanos, aquí es donde el Señor Jesús le da la explicación y aquí nos vamos a detener un momentito. En el versículo 5, el Señor Jesús claramente le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu. Hermanos, tenemos que entender que aquí menciona dos palabras, agua y espíritu. Ustedes ven que la palabra espíritu está con mayúsculas y es que se refiere al Espíritu Santo. Y el agua, el Señor Jesús está hablando de manera figurativa. ¿Saben qué representa el agua, hermanos? El agua representa la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús entonces, hermanos, es necesario nacer de la palabra y del Espíritu juntos. Yo en alguna Mm. ocasión les he contado lo que aprendí del hermano Carlos. Hermanos, en lo natural, por favor, analicémoslo en lo natural. Para que haya vida, se necesita de la unión entre el género masculino y el género femenino, en lo natural. Cuando el género masculino y femenino se unen en lo natural, ahí se produce vida. Eso sucede con los seres humanos, sucede con los animalitos, eso sucede con las plantas. Para que haya vida en lo natural, se necesita de la unión del género masculino y femenino. Hermanos, en lo espiritual es exactamente igual, porque lo natural es figura de lo espiritual, para que nosotros lo podamos comprender. ¿Qué tiene que unirse en lo espiritual? Pues tiene que unirse la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo se unen, eso produce vida. Por eso ustedes recordarán, hermanos, en Génesis, en Génesis capítulo 1, cuando empieza la descripción, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hermanos, ahí no había vida todavía. Hubo vida hasta que Dios habló. Y dijo Dios, la palabra Ujú. de Dios entró en el Espíritu y eso fue lo que cobró vida, hermanos. Mm. En otras palabras, se lo voy a decir así, el Espíritu Santo hace las veces del género femenino y la palabra de Dios o la semilla o la simiente hace las veces del género masculino.
Y cuando la palabra de Dios entra en el espíritu, eso provoca vida espiritual. Por eso les insisto, hermanos, la necesidad de nosotros de que oremos, eso es espíritu, pero que también leamos la palabra del Señor. Esa es la parte del género masculino y así vamos a tener vida. Mucha gente a veces solo se enfoca en una de las dos cosas. U ora, pero no lee la Biblia, ahí no hay vida, hermanos. O solo lee la Biblia, pero no ora, ahí no hay vida, hermanos. Se necesita de los dos elementos espirituales, de la palabra y del espíritu. Por eso ustedes ven, hermanos, en los servicios en las iglesias, no sé si alguna vez se ha preguntado por qué primero tenemos que orar, tenemos que cantar y después viene la predicación de la palabra. Bueno, es que orar y cantar es algo espiritual. Estamos dejando que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas para que cuando escuchamos la predicación de la palabra del Señor, la palabra viene y penetra donde hemos dejado que el Espíritu se mueva. Muchas personas, porque quieren llegar tarde, se pierden la oración o se pierden la alabanza. No dejaron que el Espíritu Santo se moviera y escuchan la palabra, pero no es igual. O muchas personas no les gusta la alabanza por la razón que sea y se la pierden, se están perdiendo la vida porque están recibiendo solo una parte, la palabra, pero no están dejando que el Espíritu Santo se mueva. En nuestra vida, hermanos, ¿cómo podemos nosotros tener el agua y el Espíritu? Pues se los dije, orando y estudiando la Biblia, orando y estudiando la Biblia. Así es como la Biblia, la palabra del Señor va a cobrar vida en nosotros. Porque si solo leemos la Biblia, hermanos, nos va a crecer solo la cabeza, nos va a crecer el intelecto. Pero solo la palabra, hermanos, mata. La Biblia dice que solo la palabra mata. Para que tenga vida, necesitamos la parte espiritual, la oración, buscar la comunión con el Señor Jesucristo y eso nos produce vida. Versículo 6, el Señor Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, otra vez con mayúscula, espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y hablando del Espíritu Santo en el versículo 8 le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es el Espíritu Santo. Entonces, ven, hermanos, la necesidad. La palabra, el Señor Jesús es la palabra, el Señor Jesús es el verbo de Dios y la palabra fue implantada en el vientre de María. Y hermanos, así es en nuestra vida también la palabra. Nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador porque escuchamos la predicación de la palabra. La palabra fue implantada en nuestro corazón. En breve les voy a mostrar unos dibujos, pero esta en la parte amarilla es la explicación del pastor Carlos que dice, de la misma manera nos sucede a nosotros. El Espíritu Santo siembra la semilla de Cristo, la palabra, el verbo, en nuestros corazones, provocando el nacimiento de una nueva criatura, el nuevo hombre, y además lo ayuda y lo equipa para que crezca y madure hasta que podamos dar a luz al Hijo en su estatura completa. Con el dibujo va a ser mucho más fácil mostrárselo. Y yo traigo dibujitos, hermanos, porque yo no puedo dibujar, así es que yo ya traigo las cositas hechas. Aquí dice, el Espíritu Santo nos implanta la simiente. La palabra simiente es semilla, la simiente del Señor Jesús o la semilla. Y hermanos, en este dibujito, solo el contorno les voy a hacer yo. Este corazón que ustedes ven aquí como color grisito, ese es nuestro yo, ese es nuestro viejo corazón. Y hermanos, este es el corazón que está lleno de pecados, este es el corazón que está lleno de vicios, este es el corazón carnal. Y en este corazón carnal es donde viene el Espíritu Santo e implanta una semillita. Esa semillita en nosotros es este corazoncito rojo que les puse por aquí. Hermanos, eso es el Señor Jesús en nosotros. En nuestro viejo corazón se implanta un nuevo corazón. Y hermanos, ese es el nuevo corazón el que tiene que crecer. Y el otro, el viejo corazón, el yo, es el que tiene que menguar. ¿Se recuerdan que Juan el Bautista dijo, a mí me conviene menguar para que él pueda crecer? Dijo. A esto es a lo que se refiere. Hermanos, es el viejo corazón el que tiene que menguar. ¿Cuál es el viejo corazón? Mis enojos, mis faltas de sinceridad, mis rencores, mi odio, mi resentimiento, todas esas cosas malas están en el viejo corazón. Todo lo pecaminoso, hermanos, está en el viejo corazón.
Y ahí es donde el Señor implanta una semillita. Es el Espíritu Santo el que implanta esa semillita en nuestro corazón y esa es la semillita que tiene que ir creciendo. ¿Cómo crece ese corazón, ese nuevo corazón? Cuando oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando ayunamos es cuando disminuye el viejo corazón. Y el nuevo corazón cuando oramos, cuando cantamos, cuando alabamos, cuando le damos gracias al Señor, ese corazón va creciendo poco a poco. Por eso, amados hermanos, todo creyente, todo cristiano tiene una doble naturaleza. ¿Quién va a ganar? Pues el corazón que esté más grande. Va a ganar el nuevo corazón toda vez que yo lo esté alimentando con oración y lo esté alimentando con la palabra del Señor. El nuevo corazón va a ganar. Pero si yo me estoy llenando de otras cosas pecaminosas y no leo la Biblia y no oro, pues mi viejo corazón va a estar más grande. ¿Quién va a ganar? Pues el viejo corazón, porque es el que yo tengo más alimentado. Así es que ven, así como en la vida del Señor Jesús, el Espíritu Santo participó en su nacimiento, también con nosotros el Espíritu Santo participa en el nacimiento a una nueva vida, ese nuevo corazón, el Señor Jesucristo en nosotros. Yo aproveché para traerles Amén. esta misma gráfica y poderles explicar algo que si no lo podemos comprender, probablemente nos da confusión. Esta diapositiva, hermanos, les estoy poniendo yo el viejo corazón. Por cierto, eso se lo agregué después que les mandé la presentación, así es que por favor, si lo pueden ver, y yo, Dios mediante, se los puede explicar bien. Les dije que todo cristiano tiene una doble naturaleza. Tiene un viejo corazón y un nuevo corazón. Está el yo y está el Señor Jesús. Está el corazón carnal y el corazón nuevo que no peca. Y aquí estamos hablando solo del viejo corazón. Y hermanos, vean lo que dice la Biblia del viejo corazón. El viejo corazón es el yo, hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan 1:8? Por favor, hermana Cristi, si fuera tan amable. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Hermanos, vean que en Primera de Juan 1:8 claramente dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad Ujú. no está en nosotros. ¿Qué significa eso? Hermanos, significa que en nosotros todavía hay un viejo corazón, hay un hombre carnal, que es el que está lleno de pecados, está lleno de transgresiones, está lleno de iniquidades. Hermanos, todos somos pecadores, todos somos pecadores. Si quieren, para decirlo bien, unos más, otros menos, pero todas las personas que todavía estamos en esta tierra somos pecadores porque tenemos un viejo corazón. Aquí lo dice claramente en Primera de Juan 1:8. Sin embargo, hay una contraparte bien diferente y aquí se los quiero explicar para que les quede claro. El nuevo corazón en nosotros es el Señor Jesús. La diapositiva anterior era el viejo corazón, yo, pero ahora les estoy mostrando el nuevo corazón, el Señor Jesús. El Señor Jesús es esa semillita que el Espíritu Santo implantó en nosotros. Aquí es donde vive el Señor Jesucristo. Ahora quiero que vean lo que dice la Biblia del nuevo corazón. Por favor, hermana Cristel, si fuera tan fina, 1 Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Noten, hermanos, que con relación al nuevo corazón, a Jesús en mí, a Jesús en ustedes, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ve que aquí dice la simiente, o sea, la semilla de Dios, esta es la semilla de Dios, hermanos, el nuevo corazón. Esta es la Ujú. simiente. Ay, perdón, se me fue un poquito más, perdón. Esta es la simiente, hermano. Este corazón que ven aquí, esta es la simiente. Esta es la simiente de Dios, el Señor Jesucristo. Ven que claramente dice aquí en Primera de Juan 3:9, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede Mm. pecar porque es nacido de Dios. Ahora, les aproveché para aclararles esto porque de repente cuando ya había terminado el estudio me acordé que hay personas, yo he escuchado predicadores que no conocen este principio y dicen, yo ya no peco. El predicador, yo he oído predicadores que dicen, de acuerdo a eso, aquí dice que yo ya no peco. Mm. No, uno cuando, gracias por la misericordia del Señor, hemos podido aprender estos principios, entendemos, no está diciendo eso. Jesús en mí no peca, pero yo todavía sigo siendo un pecador.
¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lo que no quiero hacer, eso hago. Él no quería pecar y pecaba. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y era el gran apóstol Pablo. Hermanos, sí, el viejo corazón es el que peca en nosotros, pero el nuevo corazón en nosotros, el nuevo corazón no peca, hermanos. Entonces aproveché para insertarlo porque ya que teníamos la primera diapositiva de cómo se implantó el Señor Jesús, dije, aprovecho para explicarles, hermanos, tenemos una doble naturaleza. Ahora, ¿saben una cosa muy linda? El Señor Jesús es el que tiene que crecer en nosotros, es este nuevo corazón. Este es el nuevo corazón que tiene que crecer, como dijo Juan el Bautista, a él, para que él pueda crecer, yo tengo que menguar. Ahora les tengo una noticia muy linda. Hermanos, alguien se va a casar con el Señor Jesucristo. El nuevo corazón es el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Saben quién es el que se va a casar con el Señor Jesucristo? ¿Quién es el esposo del Cordero? Hermanos, es el viejo corazón. El viejo corazón es el que tiene la oportunidad de casarse con el Señor Jesús, toda vez que el viejo corazón sea convertido, sea transformado, sea renovado y sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, a nuestro viejo corazón le conviene menguar. El viejo corazón no quiere menguar, lo que quiere es pecar. Así nacimos en pecado. Este viejo corazón lo heredamos de Adán y Eva, hermanos. Y este es el corazón que le encanta pecar. Por eso yo sé que todos tenemos una lucha, hermanos. ¿Lo hago o no lo hago? Yo sé que esto está mal, pero es que a mí me gusta, a mí me satisface, pero yo sé que esto es pecado. Pues váyase a orar, vaya a ayunar, lea la Biblia para que el nuevo corazón pueda fortalecerse y tomar buenas decisiones. Que no decida el viejo corazón, porque si decide el viejo corazón, vamos a tomar malas decisiones. Este es el corazón que tiene que menguar y una vez que haya sido transformado, este es el corazón que se va a casar con el Señor Jesucristo. O sea, hermanos, que nuestro viejo corazón puede llegar a ser la esposa del Cordero. Continuamos entonces con la segunda, con el inciso B. Vamos a ver el Espíritu Santo, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo. La primera parte, vamos a ver, hermanos, la dependencia del Espíritu Santo en los días de su humanidad. Hermanos, el Señor Jesús dependió del Espíritu Santo en todo momento. Dios quiera darnos el mismo deseo a nosotros de depender del Espíritu Santo en todo el tiempo de nuestra vida. Le leo la parte principal que dice, dependencia del Espíritu Santo en los días de su humanidad para poder hacer la obra de su Padre, Jesús, siendo parte de la deidad, pero habiendo elegido restringirse en un cuerpo humano. Hermanos, el Señor Jesús es 100% Dios, pero el Señor Jesús se restringió a un cuerpo humano. Entonces lo que debía hacer era tener una dependencia total con el Espíritu Santo y eso fue lo que hizo todo el tiempo en sus días de su humanidad. Y eso es un ejemplo para nosotros, hermanos, que podemos depender del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Vamos a estudiar, a leer Juan 1 del 3, perdón, 1:32, si fuera tan amable, hermana Cristel. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bien, hermanos, cuando el Señor Jesús se bautizó, en ese momento descendió el Espíritu Santo del cielo como paloma, pero note lo que dice, permaneció sobre él. A veces uno puede entender que en ese pasaje dice permaneció en ese momento. No, 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 permaneció toda su vida sobre él. ¿Se recuerdan cuando estudiamos las figuras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Que vimos la figura de la paloma, hermanos, cómo la paloma salió y regresó, cómo la paloma se fue y regresó con una hojita de olivo y cómo la paloma se fue y nunca más volvió. Bueno, les dije que la primera parte cuando la palomita fue y regresó era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento llegaba sobre ciertos personajes, pero no radicaba para siempre sobre ellos, sino los ungía para hacer una función delimitada y luego el Espíritu Santo regresaba. Nunca se quedaba permanentemente sobre ninguno de los personajes bíblicos que estudiamos. Cuando se llevó la hojita de olivo, vimos que representa al Señor Jesús. Pero la tercera vez que la palomita se fue, se recordarán, la palomita salió del arca y nunca más volvió. Figura del Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, para radicar permanentemente.
para radicar siempre sobre nosotros. Y aquí estamos viendo en Juan 1:32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora veamos qué dice Juan 3:34, si fuera tan amable, por favor. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hermanos, en este pasaje lo que está diciendo es que al Señor Jesús le dieron al Espíritu Santo sin medida. Mm. Nosotros, por cierto, tenemos al Espíritu Santo con medida. Para nosotros sí hay una medida, hermanos, pero para el Señor Jesús era sin medida. Pero aún que recibiéramos nosotros al Espíritu Santo con medida, el Espíritu Santo es el que nos capacita y nos habilita a nosotros para hacer muchas cosas. Yo no sé si ya se los mencioné aquí, porque a veces ya no me recuerdo dónde lo menciono, pero hermanos, ¿por qué se llama Espíritu Santo? Les pregunto, el Padre y el Hijo no son espíritu. El Padre y el Hijo no son santos. ¿Por qué se llama Espíritu Santo? Si el Padre y el Hijo también son espíritu, y el Padre y el Hijo también son santos. ¿Saben por qué se llama Espíritu Santo? Porque está aquí para santificarnos. La obra principal del Espíritu Santo en la vida del creyente es santificarnos. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y eso nos santifica, hermanos. Nunca se nos olvide, el Espíritu Santo nos va a guiar precisamente para hacer su obra en nosotros, su obra santificadora. Por eso se llama Espíritu Santo. Su función principal es santificarnos. En la segunda parte Amén. vamos a ver qué dice la relación del Señor Jesús con el Espíritu Santo. Y aquí vemos en el inciso A que dice, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y como les dijo, uno piensa, ¿y el Espíritu Santo me puede llevar a algún lugar para ser tentado? Pues veamos lo que dice la Escritura en Mateo 4:1, por favor, hermana Cristel. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Miren qué cosa más hermosa, hermanos. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero no lo llevó y el Espíritu Santo luego se fue y dijo, bueno, regreso a los 40 días. No, hermanos, el Espíritu Santo estuvo todo el tiempo con el Señor Jesús. Número uno, lo fortaleció para hacer un ayuno de 40 días en un desierto. Eso tiene que ser algo difícil, hermanos, porque en el desierto no va a haber techo, no va a haber una sombra, hermanos. Y el Señor está en un lugar inhóspito, en un lugar caluroso, en un lugar donde está siendo probado. Y luego se aparece el diablo para tentarlo, hermanos, pero el Espíritu Santo estuvo con él todo el tiempo. Hermanos, nunca se nos olvide, cuando estemos en medio de alguna tentación, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. El Espíritu Santo, si nosotros le pedimos auxilio, el Espíritu Santo nos puede capacitar y habilitar para poder salir de la tentación sin haber pecado. En la vida del Señor Jesús, el Espíritu Santo lo ayudó, lo llevó al desierto, pero también lo fortaleció en la tentación que iba a recibir. Hermanos, el Señor Jesús fue tentado en sus tres áreas, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. En su cuerpo, cuando el diablo le dijo, dile a esa piedra que se convierta en pan. De ahí, hermanos, la conclusión que el Señor Jesús ayunó, pero no hizo un ayuno total, no hizo un ayuno sin sólido y sin agua. En el desierto, pues es Dios, por supuesto, pero como un ser humano no podía estar en el desierto 40 días recibiendo sol sin haber tomado una gota de agua. Y la conclusión de los estudiosos es que el diablo lo tentó diciéndole que la piedra se convirtiera en pan. Si el Señor Jesús no hubiera bebido agua, lo lógico es que le hubiera dicho, dile a esa piedra que se convierta en agua, pero le dijo, no, que se convierta en pan. Pero hermanos, en la primera tentación del cuerpo, el Señor Jesús venció, porque el Señor Jesús contestó, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego fue tentado en su alma, hermanos, cuando el diablo le recitó la palabra del Señor, le recitó un salmo y le dijo, tírate de este pináculo y a sus ángeles mandará para que te salven. Y el Señor Jesús contestó que no iba a tentar al Señor su Dios. Hermanos, ahí fue tentado en el alma la confianza. ¿Y será que de verdad Dios te va a ayudar en esta situación tan difícil? Miren, hermanos, que muchos de nosotros somos tentados en medio de una escasez, somos tentados en medio de una enfermedad, somos tentados en medio de un problema o alguna dificultad, porque ahí es donde vienen pensamientos de parte del enemigo a decirte, y de verdad sos hijo de Dios, pero si fueras hijo de Dios no estarías en esta pena, pero no has conseguido tal cosa. Entonces no parece que fueras el hijo de Dios. Hermanos, solo sepan que
el Señor nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva al desierto para ser tentados y nosotros ahí tenemos que afianzar nuestra convicción y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, aunque esté en medio de una enfermedad, Dios sigue siendo bueno. Aunque esté en medio de una escasez, Dios sigue siendo mi proveedor. Aunque esté en medio de una dificultad, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aunque esté en medio de cualquier tribulación, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Hermanos, Dios es bueno y Amén. es bueno en gran manera y no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Y junto con la prueba, el Señor nos va a dar la salida. Así es que, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo cuando estemos en medio de una prueba, de una tribulación. El Espíritu Santo nos va a fortalecer, nos va a recordar la palabra de Dios, la palabra que hemos estudiado, nos la va a recordar para poder salir victoriosos en medio de la tribulación. Así es que podemos ver en este caso, hermanos, la relación del Señor con el Espíritu Santo. Lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevárselo al desierto. Después de que fue bautizado, el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Lo primero fue llevárselo al desierto y fue tentado, pero eso lo fortaleció. Hermanos, cuando salimos victoriosos de una prueba, nosotros no salimos como entramos, salimos más fortalecidos. Nuestra fe es más amplia, nuestra fe es más grande, hermanos. Uno aprende a confiar más en el Señor porque hemos visto su mano. Hermanos, ¿de qué otra forma vamos a conocer al Señor Jesús como nuestro sanador si nunca estamos enfermos? ¿Cómo vamos a conocer al Señor Jesús como nuestro proveedor si nunca pasamos penas económicas, si nunca pasamos escasez? ¿Cómo lo vamos a conocer como nuestro proveedor? Necesitamos tener esas experiencias para conocer al Señor Jesús de una manera diferente y especial. Job, después de que salió de la tribulación, dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, mi fe es diferente. Yo ahora tengo más confianza, ya te conozco. Yo estoy en medio de un problema ahora, pero yo sé que me salvaste ayer, hoy me vas a salvar también, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y tú eres Dios todopoderoso. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Inciso B, dice, echa fuera demonios por el Espíritu Santo. Si me puede leer Mateo 12:28, por favor. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Hermanos, esta es una capacidad que el Señor nos puede dar a través de su Santo Espíritu, y es echar fuera demonios. Yo sé que eso, si usted nunca ha estado, nunca ha orado por una persona endemoniada, esto probablemente le podría dar un poco de temor, pero no se preocupe. Cuando llegue el día, el Señor lo va a capacitar y lo va a habilitar. Así es como empezamos todos, hermanos. Estamos en medio de una reunión y algo se manifiesta, pues hay que orar. Y no somos nosotros los que hacemos la obra. Es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu el que echa fuera a los demonios. Así es que eso sucedió también en la vida del Señor Jesús. Por eso dijo él, pero si yo por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así es que, hermanos, nosotros lo que necesitamos es tener una vida llena del Espíritu Santo para que si en alguna ocasión se presenta esta necesidad, podamos estar nosotros listos y capacitados para poder echar fuera un demonio. Inciso C. En el caso del Señor Jesús, ay, perdón, se me regresó algo, perdón. En el caso del Señor Jesús dice que es lleno del Espíritu Santo. Por favor, hermana Cristel, Lucas 4:1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Este es el pasaje antes de que fuera llevado al desierto. Noten, hermanos, que dice Jesús lleno. ¿Saben qué significa la palabra lleno? La palabra lleno significa completo. Cuando algo está lleno, ya no cabe más, hermanos. Y el Señor Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Ya no había lugar para más espíritu en su vida, porque estaba completo. Esta es la pregunta que yo le hago ahora a usted para que pueda meditar. ¿Usted está lleno del Espíritu Santo? ¿O cree que todavía hay espacio para que el Espíritu Santo lo pueda llenar más? Para ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, nosotros tenemos que rendir ciertas áreas de nuestra vida. Hay áreas que el Señor nos va a pedir, hermanos. Y en la medida que nosotros se las entreguemos estas áreas, el Señor Jesús nos va a dar más de su Santo Espíritu en la medida que le entreguemos. Por eso, amados hermanos, no nos rehusemos a entregarle al Señor lo que el Señor nos pide. Cualquier área que el Señor le esté pidiendo en este momento,
lo que tenemos que hacer es entregarla. Si nosotros no entregamos esa área de nuestra vida, no vamos a tener más de su Santo Espíritu. Necesito regresar a este viejo corazón. Déjeme que le muestre algo. En este viejo corazón, hermanos, digamos, todavía hay cigarrillo. Yo soy malo para dibujar, pero usted use su imaginación. Eso es un cigarrillo. Y el Señor Jesús me lo está pidiendo. Pero si yo no se lo entrego, el nuevo corazón no va a poder crecer. En mi viejo corazón, hermanos, todavía hay, usted piense que este es un vaso de licor. Y el Señor me está pidiendo el licor. Pero si yo no le entrego al Señor esa área, el Señor no va a poder crecer. Y hermanos, así el Señor va a ir pidiendo cosas. Y hay veces que el Señor nos pide cosas a nosotros que no le pide a todo el mundo. Y hay cosas que le pide a todo el mundo que no nos pide a nosotros. Uno tiene que saber cuando Dios le está pidiendo algo, hermano. Uno sabe cuando Dios está pidiendo algo. Dios tal vez nos va a pedir amistades. Hay veces que Dios pide amistades, hermanos, amistades que no nos sirven para nada bueno. A veces el Señor nos va a pedir lugares, hermanos. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia en el año 87, déjeme que le cuente, hermanos, yo no podía pasar una semana sin ir al cine, hermanos, era algo que yo me moría, yo necesito ir al cine, siento que me muero si no voy. Y podía ir una vez, hermanos, y antes, no sé ahora, antes era permanencia voluntaria y me puedo quedar una vez, dos veces, tres veces viendo la misma película, porque necesitaba estar ahí, hermanos. Yo recuerdo cómo el Señor me lo pidió tan generosamente, tan gentilmente, hermanos. Y yo me hice el desentendido, bueno, el Señor me la quería quitar y cuando me la quitó de una manera que me avergoncé delante de todo el grupo de jóvenes. Pero bueno, Dios me lo quitó. Entonces aprendí a no rehusar. Hermanos, vean en la vida de Abraham. A Abraham Dios le pidió a su hijo Isaac y hasta que lo puso en el altar. Y vean que hay cosas que Dios nos pide y luego nos devuelve. Porque el amor que tenemos por esa cosa o esa persona ya no es más que el amor que tenemos por el Señor Jesucristo. También le contaría. Yo tuve el privilegio de vivir en otro país, no en Guatemala, me tuve que ir por trabajo, un país muy lindo, pero yo me fui llorando porque lo que yo quería era trabajar en la iglesia. Pero yo entendí que Dios me estaba pidiendo que rindiera ese deseo por trabajar en la iglesia. Me pidió que lo rindiera cuando me mandó a otro país. Yo me monté al avión llorando y diciéndole, Señor, yo vengo aquí por obediencia. Tú sabes que mi corazón está en Guatemala, pero más que mi amor por el servicio, más que mi amor por la iglesia, está mi amor por tu voluntad. Y si tú dices que me tengo que venir, me vengo. Aunque vengo llorando, no te lo puedo negar, no voy a mentirte, pero estoy aquí obedeciendo el llamado que tú me estás haciendo. 40 días después me manda a llamar el pastor para ofrecerme trabajo en la iglesia y me vine a trabajar a la iglesia. Ya el Señor me lo devolvió, pero primero me probó. Entonces, volviendo a esta parte, hermanos, el Espíritu Santo a nosotros nos pide que nos vaciemos para ser llenos. No hay manera de llenarnos si no nos vaciamos de nosotros. Si el viejo corazón no mengua, el nuevo corazón no puede crecer. Para que el nuevo corazón nos llene, nos tenemos que vaciar, amados hermanos. Por eso dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Miren de dónde volvió. Volvió del río Jordán. Cuando lo estudiamos la vez pasada les expliqué, la palabra Jordán significa descender, la palabra Jordán significa humillarse. Y para eso es que el Señor nos humilla, hermanos, para que nos vaciemos de nosotros. Hermanos, cuando el Señor nos hace pasar por experiencias adversas, nos está vaciando porque muchas veces nosotros nos creemos los más inteligentes, los más capaces. Como dijo el pastor una vez, nos creemos los gerentes del universo y el Señor nos demuestra que Él es todo en nosotros, que nosotros en Cristo no somos nada. Hermanos, para poder ser llenos del Espíritu Santo nos tenemos que vaciar. Y el Señor Jesús es nuestro ejemplo, Él fue lleno del Espíritu Santo. Así es que ustedes y yo también podemos ser llenos en la medida que nos vaciemos de nuestro hombre viejo, nuestro hombre carnal. Y el inciso D dice, anduvo en el poder del Espíritu Santo. Si nos puede leer, por favor, Lucas 4:14, hermana Cristel. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Hermanos, ven que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu que está con mayúscula. Hermanos, nosotros también podemos vivir en el poder del Espíritu. Pero ya les dije, mucha gente quiere el poder del Espíritu para hacer todas estas obras.
Pero la obra mayor, la obra principal que el Espíritu Santo quiere hacer es santificarnos. Amén. Antes de pedirle al Señor que nos dé poder para extender la mano y que un río se seque, pídale al Señor que venga su poder para santificarnos, que venga su poder santificador, que venga su poder como fuego y que su fuego queme todo lo que a Él no le agrade, que el fuego del Espíritu Santo queme todas nuestras obras edificadas en madera, heno y hojarasca. Eso es lo que le tenemos que pedir. Yo he oído oraciones lindas, hermanos, de gente que le dice, Señor, dame el poder, yo quiero predicar, dame poder para fluir en los dones. Y qué lindo, hermanos. Sí tenemos que orar para pedirle al Señor fluir en los dones. Por cierto, ya vamos a llegar a ese tema, que ese es el tema principal, los dones del Espíritu Santo, de acuerdo al temperamento. Lo vamos a ver más adelante. Pero antes de pedirle esas cosas, uno debería pedirle, Señor, mándame tu poder para dejar de pecar. Mándame tu poder para santificarme, mándame tu poder para cumplir con tu palabra, mándame tu poder para andar en tus pisadas. Para eso debemos pedir poder del Espíritu Santo. Por cierto, que Dios nos puede usar, hermanos, para muchas cosas, pero como estudiamos en el primer tema de este año, guiados por el Espíritu Santo, y en aquel día me dirán, y en tu nombre echamos fuera demonios, eso es poder. Y en tu nombre hicimos sanidades, eso es poder. En tu nombre hicimos milagros, eso es poder. En tu nombre profetizamos, eso es poder. Pero el poder nunca los transformó a ellos. No, hermanos, que el poder del Espíritu Santo lo primero que haga sea transformarnos a nosotros. Y ya después podemos ir a hacer todas esas obras. Pero dejémonos transformar por el Espíritu Santo. Así es que vemos el último inciso de la dependencia al Señor Jesús con el Espíritu es que Él andaba en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros también podemos tener esa clase de poder santificador. Ah, me faltaba un inciso, perdón. Inciso E, el Espíritu Santo siempre dice, mire, estuvo sobre el Señor Jesús. Si nos puede leer Lucas 4:18, por favor, hermana Cristi. Sí, pastor, dice, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Gracias, hermana Cristi. Ahí me faltó una palabra, me comí el Espíritu del Señor. Era la primera parte, por eso sé que le costó un poquito, porque la costumbre es el Espíritu del Señor. Hermanos, aquí en Lucas 4:18, el Señor Jesús está haciendo acopio a una escritura del Antiguo Testamento. Y ustedes recuerdan lo que dice en Hechos 1:8, que es la promesa del Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, yo les he explicado lo que he aprendido. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, cuando la semillita del Señor Jesús se implanta en nuestro corazón, hermanos, allí también vino el Padre y allí también vino el Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden dividir. Cuando yo le digo, Señor Jesús, ven a mi corazón y sálvame, también vino el Padre y también vino el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón desde el día en el que fuimos salvos. Pero una cosa es tenerlo o sea, adentro, y otra cosa es tenerlo sobre. No es lo mismo. Lo necesitamos adentro y lo necesitamos sobre. Por eso aquí el mismo Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo sobre, no solo en, sobre. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y quiero que noten, ahí dice, y me seréis testigos. La palabra testigo, ¿saben qué significa? Recibiréis poder para ser testigos. Y uno dice, para ir a predicar, hermanos, yo quiero predicar, yo quiero salir en los canales internacionales, predicando a las masas, a las multitudes, quiero ser un testigo. ¿Sabe qué significa la palabra testigo? La palabra testigo significa mártir. La palabra testigo significa aquel que da su vida por la verdad que cree. Ah, ya no me gustó mucho, hermano. Yo quería salir en la tele predicando y evangelizando, hermano. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Testigo es un mártir, aquel que está dispuesto a dar su vida por lo que cree, no importa.
Así lo estén amenazando de muerte, no voy a blasfemar el nombre del Señor Jesús. No voy a renunciar a mi Salvador. Sigo creyendo y confesando, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es mi Salvador. Eso es lo que nos da el poder. En este caso, el Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y mire para qué lo ungió, para dar buenas nuevas a los pobres. Pero no se refiere a los pobres económicamente, a los pobres de Ujú. espíritu. Me ha Espíritu. enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Algún día vamos a estudiar este pasaje más en detalle. Pero hermanos, para eso vino el Espíritu Santo sobre la vida del Señor Jesús. Y eso se cumplió en la vida del Señor Jesucristo. Así es que hermanos, nosotros también necesitamos al Espíritu Santo sobre, no solo adentro, sino sobre nuestra vida. 3, hermanos. El Señor Jesús tenía la unción y vimos que tenía 4 unciones y esas unciones se las dio el Espíritu Santo. La primera unción es la unción de profeta. ¿Puede leernos Deuteronomio 18:15, por favor, hermana Cristel? Y pastor dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. Eso lo dijo Moisés, hermanos. Profeta de en medio de ti, se refiere al Señor Jesús. Veamos que dice Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. De nuevo está diciendo aquí, porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Se refiere al Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús tenía la unción de un profeta y veamos la unción de un sacerdote. Por favor, Lucas 17 del 11 al 19. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, muchas gracias. Hermanos, este pasaje tenemos que comprenderlo. En el Antiguo Testamento había una ley. Si una persona o varias personas eran leprosas y Dios las sanaba milagrosamente, la persona leprosa o las personas leprosas tenían que ir con el sacerdote para que el sacerdote los examinara y el sacerdote fuera el que dictaminara efectivamente está limpio de la lepra, ya no tiene lepra. Así es que cuando una persona era sanada, se tenía que presentar ante el sacerdote y el sacerdote hacía una inspección en su cuerpo y decía, efectivamente, ya fue sanado, ya no es leproso. Hermanos, la lepra en el Antiguo Testamento representaba el pecado y la lepra era una enfermedad tremenda, hermanos. Por si ustedes no saben qué es la lepra lo que hace, hermanos, es una enfermedad, todavía existe, gracias a Dios está bastante erradicada, pero hay países donde todavía hay leprocomios. Y hermanos, la lepra lo que hace es que ataca el sistema nervioso y mata las terminaciones nerviosas. Por eso mucha gente en el Antiguo Testamento podía perder, por ejemplo, su mano y no sentía porque ya no hay dolor. Aprovecho para decirle, ¿se da cuenta cuán importante es el dolor? Porque el dolor a nosotros es como un maestro que nos va guiando si vamos por un buen camino o un mal camino. Por ejemplo, la gente del Antiguo Testamento que tenía lepra, pues ya saben, las cuestiones higiénicas no eran como ahora. La gente podía dormir en el piso generalmente. Y si hubiera algún roedor en la habitación donde se quedó a dormir, dormían en el piso de tierra y ponía su manita en el piso y llegaba un ratoncito, llegaba algún roedor y le muerde la mano,
El leproso no sentía que le estaban mordiendo la mano, que se la estaban mutilando, que le estaban cortando sus extremidades. Por eso de nuevo ve cuán importante es el dolor y uno no entiende y uno dice, ¿para qué me sirve? Pues el dolor me va sirviendo para saber cómo estoy con relación al Señor y así es como Dios me va guiando y me va acorralando y algunas veces hasta que tenemos un gran dolor es cuando le clamamos al Señor. Pues en el Antiguo Testamento pasaba eso. O alguien sin querer dejaba su mano en la puerta y cierra una puerta y él solito se podía mutilar y no lo sintió hasta que ve que le está saliendo la sangre, porque la lepra lo que hacía es que mata las terminaciones nerviosas. Pero le decía, en la ley del Antiguo Testamento, cuando alguien era sano, se tenían que presentar con el sacerdote. Y esto es lo que sucede en este caso. Hay 10 leprosos, por eso el Señor les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Retomemos aquí, dice, los leprosos dijeron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, porque ven, es parte de la ley. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados, hermanos? Los 10. Los 10 fueron sanados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Hermanos, este hombre no solo se le sanó la lepra física, se le sanó la lepra espiritual y sus ojos se abrieron y entendió quién era el sacerdote. Por eso volvió con el Señor Jesús, porque Él es el sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. A él se le abrieron los ojos espirituales y él decidió volver para darle gracias a Dios porque reconoció que él es el sacerdote. Hermanos, el Señor Jesús tiene la unción del sacerdote. En Hebreos dice claramente que él es nuestro gran sumo sacerdote. Quiero que noten algo lindo aquí porque dice, entonces uno de ellos viendo, ve aquí dice viendo, todos vieron que habían sido sanados, pero está diciendo viendo espiritualmente, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Miren, hermanos, ya se sabe el porcentaje de la gente que es agradecida. Aquí fueron sanados 10 y de los 10, uno fue el que dio gracias. ¿Cuánto es uno de 10, hermanos? Es el 10%. Y hermanos, solo el 10% es agradecido en general, hermanos. Hermanos, nunca se le olvide que uno ora y le pide al Señor, Señor, te pido un milagro, te pido tu provisión, te pido tu sanidad, pero mucha gente no regresa a decirle, Señor, gracias por mi milagro, gracias por mi provisión, gracias por mi sanidad. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Ven, el 10% de la gente tiene gratitud. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Por eso el Señor Jesús le dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Y aquí aprovecho un principio pequeñito, pero para que lo puedan ver, hermanos. Ven que realmente el 1 de 10, perdón, es el 10%. ¿El 10% qué es, hermanos? Es el diezmo. Para que vean que el diezmo tiene que ser por gratitud. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no dice que Dios ama al dador triste. Aunque usted lo dé, pero no lo da alegre, es como que no lo hubiera dado. Si lo va a dar, délo alegre y contento, porque el Señor le está dejando un 90% para que pueda vivir. Hermanos, eso es más que suficiente. Dios es el dueño de todo, hermanos, y solo nos pide dar un 10%, y si lo vamos a hacer con gozo y con gratitud, con el entendimiento que el Señor nos da más de lo que necesitamos y mucho más de lo que merecemos en esta vida. Vamos con la unción del Rey. Por favor, hermana Cristel, Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos hermanos fueron los magos de Oriente que vinieron a adorar al Señor Jesús cuando Él nació. Por cierto, ustedes saben que los magos no llegaron al pesebre. Ya cuando los magos llegaron, ya el Señor Jesús ya tenía como 2 años. ¿De dónde la deducción? Pues es que cuando se encontraron con Herodes, le dijeron que venían a adorar al Señor Jesús. Y Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Es porque esa era más o menos la edad que tenía el Señor Jesús en los tiempos que llegaron los magos. Los magos vieron la estrella cuando nació, pero no llegaron de inmediato, hermanos. El recorrido fue de muchísimo tiempo. Pero al tema que nos compete, dice, ellos llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos?
¿Se da cuenta? El Señor Jesús también tenía la unción del rey y del nazareo, hermanos, que también lo estudiamos ya hace algunas semanas. Juan 19:19, por favor, hermana Cristel. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Hermanos, aquí dice Nazareno y quiero que sepa que hay dos palabras, Nazareno y Nazareo. Son dos palabras diferentes. ¿Saben por qué le llamaban Nazareno? Porque también le llamaban Nazareno, porque él vivió en Nazaret. Él no nació en Nazaret, él vivió en Nazaret, nació en Belén, pero él vivió en Nazaret, por eso también le llamaban Nazareno. Pero aquí la palabra, si usted se va al original, esta es la inscripción que pusieron, hermanos, en la cruz. Se recuerda que lo pusieron en varios idiomas y decía Ujú. Jesús Nazareo, Rey de los judíos. Hermanos, aprendimos que Nazareo es apartado para Dios. ¿Quién más Nazareo, hermanos, que el Señor Jesucristo? ¿Quién más cumplidor de la ley que el Señor Jesucristo? Pero esa unción la da el Espíritu Santo, hermanos. Estas cuatro unciones las estudiamos, la unción del profeta, la unción del sacerdote, la unción del rey y la unción del nazareo, hermanos, la da el Espíritu Santo. Y el Señor a nosotros nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, hermanos. Y sí podemos ser profetas de Dios, profetas de su palabra, pero también podemos ser nazareos, apartados, hermanos. Hermanos, esta es una elección personal. Usted decide hasta dónde quiere llegar, pero si usted quiere llegar más con el Señor, solo tiene que pedir al Espíritu Santo que lo ayude, que lo capacite, que lo habilite, y el Espíritu Santo le puede dar la misma unción que nos da. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí, como les dije hace un momento, para hacer la obra santificadora en nosotros. Para eso está el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, no pensemos cuán difícil es, yo no puedo. Por supuesto que mi carne no puede, no puede ni quiere, pero el Espíritu Santo está dispuesto. Así dijeron los discípulos cuando se quedaron dormidos. A la verdad, el Espíritu está dispuesto y la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Y hermanos, el Espíritu Santo siempre está dispuesto para santificarnos. Vamos a ver, hermanos, al Espíritu Santo presente en la muerte del Señor Jesucristo. Hebreos 9:14, por favor, hermana Cristel, si fuera tan amable. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Ven, hermanos, que aquí dice cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno. ¿Quién es el Espíritu Eterno? El Espíritu Santo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo. Hermanos, nosotros en nuestro viejo corazón, como ya lo vimos, no tenemos la capacidad de morir a nuestros deseos carnales. No tenemos la capacidad de morir a nuestros instintos. No tenemos el deseo, hermano, ni la capacidad de morir al pecado. No tenemos ese deseo. A nuestro viejo corazón le encanta pecar, pero es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar, hermanos, para estar dispuestos a morir, para rendir, para entregar esas áreas que al Señor no le agradan. Cuando el Señor nos pide algo, solo el Espíritu Santo nos puede capacitar, hermanos, para hacer esas entregas. A Abraham, el Espíritu Santo lo capacitó para entregar a su hijo Isaac. Si usted alguna vez le ha entregado algo al Señor Jesús, ha sido porque el Espíritu Santo lo ha capacitado. Y si hoy el Señor le está demandando algo, sepa que el Espíritu Santo lo puede capacitar para que usted pueda hacer esa entrega, lo que sea. Tal vez el Señor le está pidiendo tiempo que usted no le está dando. Tal vez ese tiempo usted lo está malgastando en las redes sociales, lo está malgastando de cualquier otra forma. No se preocupe, el Espíritu Santo está aquí para santificarlo, para ayudarlo a hacer esa entrega, para morir a su yo, para que Cristo pueda ser formado y crecer en usted. Aquí dice en Hebreos, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Hermanos, nosotros nos vamos a poder ofrecer en la medida que dejemos que el Espíritu Santo haga la obra sobre nosotros. Y ya por último, vamos a ver el Espíritu Santo presente en la resurrección del Señor Jesucristo. Salmo 18:15, por favor, hermana Cristel. Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Gracias.
Hermanos, cuando dice por el soplo del aliento de tu nariz, está hablando del Espíritu Santo, el soplo del aliento. Y hermanos, fue el Espíritu Santo el que levantó al Señor Jesucristo de la muerte. Recordarán que el Señor Jesús cuando murió estuvo en el infierno 3 días y 3 noches, hermanos. Eso estaba profetizado. Se decía que era la señal de Jonás, que Jonás estuvo en el vientre del pez, no de la ballena, del gran pez, 3 días y 3 noches, hermanos. Él estuvo en el Seol, él se murió y fue resucitado. Bueno, esa era una señal. Pues el Señor Jesús cumplió, hermanos, estando 3 días y 3 noches en el Seol, hermanos. ¿Por qué fue al infierno el Señor Jesús? Número uno, para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. El Señor Jesús no solo ocupó nuestro lugar en la cruz, hermanos, también ocupó nuestro lugar en el infierno, porque Él hizo todo el recorrido que le toca a cualquier vil pecador, a cualquier persona como usted y como yo. Y el Señor ocupó nuestro lugar en el infierno, en la cruz del Calvario y en el infierno. Ahí estuvo su alma, hermano. Y también estuvo ahí predicándole a las almas que estaban esclavizadas. Eso lo dice la Biblia. Pero ¿cómo fue resucitado? Aquí dice, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Fue el soplo, el Espíritu Santo, el que lo levantó de la muerte. Si hoy usted está en medio de una situación de muerte, como le he mencionado, tal vez usted está pasando por un divorcio, está pasando por una situación adversa, está pasando por una enfermedad, por una escasez, por una falta de trabajo, lo que sea. Esa es una experiencia de muerte, hermanos, porque no nos gusta, son desagradables. Sepa que el Espíritu Santo lo puede levantar de esa experiencia de muerte. Puede ser que el Señor le cumpla lo que usted necesita, el deseo de su corazón, pero y si no lo cumple, lo importante es que lo levante de ese estado de muerte en el que se encuentra. El Espíritu Santo lo puede capacitar para obtener la victoria en medio de la tribulación. Así es que, hermanos, hemos visto al Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo, lo vimos en su muerte y lo vimos en su resurrección. Y esta es la parte final, esta es la promesa para todos. El Señor Jesús da su espíritu a todo el que se lo pida. Hermana Cristel, esta es la última cita, si fuera tan fin en esta noche, por favor. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Amados hermanos, aquí está diciendo que no hay ningún padre, hermanos, que si su hijo le pide un pan, dice, le dará una piedra. No existe. O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente. No, no existe ningún papá así. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Qué papá que su hijito le pide un huevo, le va a regalar un escorpión? No, hermanos. Y vea lo que dice en el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, dádivas son regalos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, y claramente dice cuál es el regalo, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No es que nos dará cualquier cosa, no, 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 nos dará el Espíritu Santo, dice aquí. Así es que si hay alguien, hermanos, presente que está viendo esta enseñanza y todavía no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, lo único que tiene que hacer es pedirlo. Eso es todo lo que tiene que hacer, es pedirlo, hermanos. Si lo pide, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, si alguien no lo tiene, yo lo voy a invitar y lo voy a guiar. Yo cuando ministro el bautismo con el Espíritu Santo fue algo que aprendí cuando iba a las cárceles hace mucho tiempo. Lo primero que hago es que le pido a la gente que haga la oración de fe. La oración de fe es la oración donde yo le digo, Señor Jesús, ven a mi corazón. Una vez que ya se lo pedí, yo le digo, Señor, ahora bautízame con tu Santo Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y una vez que ya se lo he pedido, lo único que le digo a la gente es, usted ore como el Señor le ponga. A veces empezamos orando como un bebé, hermanos, y un bebé solo dice una sílaba. Bueno, el único consejo que doy si alguien me está viendo, hermanos, es lo que también aprendí. Una persona no puede hablar dos idiomas al mismo tiempo. Si yo hablara español y hablara inglés, no podría hablarlos al mismo tiempo. Hablo primero español y después inglés, o al revés, primero inglés y después español. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque mucha gente, cuando está pidiendo el bautismo con el Espíritu Santo, se dedica a orar en español. Y por estar orando en español, no habla en lenguas. No porque el Espíritu Santo no venga, es que no puede hablar porque está hablando en español, ya tiene ocupada su lengua con un idioma.
le dicen, por ejemplo, he visto gente que dice, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, por favor, dame el don de hablar en otra lengua. Yo sí lo quiero, Señor, por favor, pero por estar hablando en español, todas esas palabras no pueden orar en otras lenguas. Entonces, el único consejo que yo le doy a la gente es, usted ore como Dios le ponga, pero menos en español, porque si habla en español no va a poder hablar en otras lenguas. Así es que, amados hermanos, les voy a pedir que nos convengamos, vamos a orar. A todos los voy a invitar yo en este momento, hermanos, a pedirle al Señor que venga a nuestro corazón. Así es que ahí donde está, usted no tiene volumen, ore y repita conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Perdóname, Jesús, y ven a mi corazón y sálvame. Te necesito, Jesús. Toma el gobierno de mi vida. Te amo, Jesús, y gracias por salvarme. Hermanos, esa es la oración de fe o la oración del penitente. Y ahora le vamos a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que venga sobre nuestras vidas y que nos bautice con su Santo Espíritu y fuego. Si usted no lo ha recibido, dígale, Señor Jesús, dame el bautismo con el Espíritu Santo y dame la evidencia de hablar en otras lenguas. Dame el don de hablar en otro idioma, en un lenguaje angelical. Gracias, Jesús. Amén. Y ahora le pido que ore en otras lenguas, como usted ya sabe que es. Yo le voy a dar volumen a los hermanos, para los hermanos que quieran ayudarnos orando en otras lenguas, para que si alguien no lo tiene, pueda orar. Así es que oremos, hermanos. Oh, Rabasaya, Shibiribikaya, Rabakovia, Rabababakasaya, Shibiribikandra. Oh, Rabarakoya, Barakoya, Shibiribikaya, Rababakasandra. Oh, Rabarakoya, Barakoya, Shibiribikaya, Barabarakasaya, Rabarakoya, Barakoya, Barakoya, Shibiribikaya. Oh, Rabakoya, Rabakoya, Rabakoya. Si nunca ha orado en otras lenguas, ore en este momento y pídale al Señor. Ore en otro idioma. O Rabasaya, Shibribikaya, Shibribikaya. Y para todos los demás que ya tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, los voy a invitar a que le pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que nos dé una nueva llenura del Espíritu Santo. Rabasaya. Shibribikaya, Rabakoya, Rabababaka, Sandra, Shibribikaya, Oh, Rababakoya, Rabakoya, Rabakoya. Jehová, Yehoshua, Yehoshua, Rababaka, Oh, Shamakahaya. Shibibikaya. Yahuwah, Yahuwah, Rabakoya, 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 Oh, Rayo Shibibikaya. Barakara, Oh, Rabarabarakoya. Espíritu Santo, ven y danos una nueva unción, oh Rabasaya, Rabasaya, Rabasaya. Jesús, mándanos una nueva unción, una unción fresca de tu Santo Espíritu, oh Oh, Rabasondera, Robert, Rabasondera, 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 oh Rababacaya, Rabasaya, Rabasaya, Shibiribicaya, oh Rabababacoya. Señor, danos una unción fresca. Señor, llénanos con tu Santo Espíritu una vez más. Llénanos una vez más con tu Santo Espíritu, Señor. Oh, Rababacoya, Rabacoya, Rabacoya, Rabarabaracoya. Oh, Rabarabaracoya, Rabarabaracoya, Indiri Rabarabaracoya, Bashaya Shibiribicandara. Rukurundurustiri Kiri Oh, Bashaya Rabacoya, Kiri Rabaco, Kiri Rababacoya. Bashaya Oh, Barabarabandara Rabasaya, Kiri Bashaya Rabasaya, Kiri Rabasaya, Rundurustiri Jehovah, Jehovah, Kiri Yehoshua, Bashaya Kiri Bashaya Rabababacoya. Kiri Oh, Bashaya Rabacoya. Danos un toque nuevo, Espíritu Santo. Danos un toque fresco. Rababacoya, Rababacoya, Rababacoya. Llénanos una vez más, Espíritu Santo. Rababacoya, Rabababacasaya. Shibiribicaya, 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 Shibiribicaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, 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 Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús. Gracias. Oh, Rabasaya, Shibiribicaya, Shibiribicaya, Shibiribicaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias,
Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque tú eres el ejemplo, Señor, de una vida llena del Espíritu Santo. Nosotros también queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias en esta noche, Señor. Sé con nosotros. Sé con nosotros en esta noche, Padre. Te necesitamos, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén.